Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana abordamos temas muy interesantes y en esta semana tenemos un tema muy, pero muy interesante que marca el rumbo de lo que estamos haciendo aquí y es el tema eh, de la Reforma Protestante. Con nosotros, el pastor Santiago Rodríguez. Gracias equipo de producción por esta invitación para tratar un tema tan importante como el tema de la reforma protestante. Precisamente dentro de la cristiandad, del mundo cristiano sobre todo, se celebra en el mes de octubre la reforma protestante. Específicamente el 31 de octubre es el día que muchas iglesias dedican este tema, ¿verdad? Para profundizar en el impacto que trajo la reforma protestante, que no solamente impactó dentro de la iglesia, sino dentro de toda la sociedad y del mundo antiguo. Podemos decir que es un antes y un después de la reforma Usted protestante. está correcto. Cuando comencemos a hablar de ese antes y del después, muchas cosas se van a ver que... Yo creo que podemos hablar un poquito de la historia de la reforma protestante, un poquito. Sí. Bueno, como así, preludio, ¿verdad? Eh, Preludio, esa palabra está bonita, pastor. Preludio. sí. Tenemos que antes de Martín Lutero, muchos líderes religiosos intentaron hacer una reforma en la iglesia. ¿Y qué Casi pasó? como ocurre en todos los eventos, eh, cuando llega al punto culminante de que ya no aguanta más, no se soporta más, ya han habido otras germinaciones, otras semillas que se han presentado. Por eso es que normalmente no se puede darle los méritos Solamente a una persona. a una persona. O sea, Martín Lutero fue uno de los que tuvo la participación realmente explosiva. Bueno, podríamos decir que tuvo también la gallardía de enfrentarse Ya. ante esos grandes Entonces, líderes. ya lo que estaba pasando era que primero cuando Constantino, para no contar la historia completa, porque esto es más que un semestre Ese programa es suyo. de universidad, pero vamos a tratar en este tiempo de destacar los momentos, pero para entender un poco de prehistoria de lo previo a la reforma. La iglesia, y es bueno que se entienda esta parte, la iglesia, no existían las denominaciones antes de Constantino. O sea, pastor, que solamente había una sola, vamos a decir, una sola iglesia. La iglesia era vista como como un movimiento, Un movimiento. que ojalá que volvamos a ese modelo de iglesia, un movimiento, sin rótulo, sin denominaciones. Era principalmente iglesias caseras, iglesia casera. Y ese movimiento que duró más de 300 años desde el Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, no existían templos como lo que existen hoy. El templo que usted tiene, por ejemplo, donde usted va, es un clásico de los templos que comenzaron a adquirir después de la Reforma. Así que ustedes los arquitectos tuvieron mucho trabajo después de ahí. Así que en los primeros 300 años, la iglesia era vista como un movimiento que se dedicaba a expandir el evangelio por todas partes, por toda esa región, Samaria, Jerusalén, y todos esos lugares eran penetrados por los primeros cristianos y los apóstoles.
y los apóstoles, cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo fue declarado el apóstol de los gentiles. Pastor, entonces ahí podemos hablar de que esa era la iglesia primitiva, como se le llamaba. Esa era la iglesia primitiva. Bueno, que el modelo de lo que dice el pastor, la iglesia primitiva, ellos tenían un modelo de unidad, donde en realidad ellos compartían todos sus bienes entre todos, vivían en comunidad. Y a eso es que el pastor se está refiriendo, porque ese es uno de los modelos, vamos a decir, que más anuncian a Cristo, modelo de unidad. Entonces, desde ahí parte lo que es el movimiento. El movimiento, era un movimiento. No había mucha estructura, no era una iglesia vertical, ¿verdad? Que había un líder aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Allá arriba y abajo, pues toda una estructura, ¿verdad? No, era más, tenía un modelo más comunitario. Más comunitario, exacto. Más circular. Sí. Aunque en sus inicios la iglesia tuvo mucho ataque. Sus doctrinas fueron atacadas fuertemente. Estamos hablando de la época, en esos primeros 300 años de la época en la que se estaba terminando el canon del Nuevo Testamento, y también algunas doctrinas básicas eran atacadas por los enemigos del cristianismo. Pero eso no impedía que ellos siguieran haciendo su trabajo. Así que eso, número uno, es bueno entenderlo, no había tal cosa como una denominación. Yo sé que muchos pentecostales dirían, ahí habían los primitivos. No, ellos dicen, ¿verdad? Con razón, porque eso es lo que ellos entienden, que la iglesia pentecostal viene desde el día de Pentecostés. Ok. Porque lleva el nombre de Pentecostés, pero Pentecostés no es una denominación. No. Los pentecostales asumieron ese nombre como denominación, pero toda la iglesia es pentecostal, desde el punto de vista de su identidad y de su origen, no como denominación. Yo sé que hay algunos que se van a poner bravitos, que no quieren saber de los pentecostales, y algunos pentecostales que van a ponerse celosos, pero en realidad toda la iglesia cristiana es pentecostal. No quiere decir que sigan las orientaciones ¿Pero por qué, pastor? denominación. Yo me preguntaría, ¿por qué? Por el origen, Pentecostés. O sea, que ese nombre no se le atribuye a nadie. Ninguna denominación. Nadie puede atribuirse ese nombre. Como denominación. Sino que fue un movimiento. Exacto, que descendió el Espíritu Santo y ahí comenzó la iglesia a hacer su trabajo de llevar a cabo el evangelio por todas partes. El Espíritu Santo vino para darle poder a los discípulos y a los que se convirtieran. A partir de ahí, ellos eran los encargados, y eso se regó como pólvora por toda la región, y eso, la iglesia crecía. Entonces ahí puede caber una pregunta. La pregunta es, entonces, ¿quién fue el primero en hacer ese movimiento de esparcir el evangelio? Los apóstoles. No hay una persona. El primer predicador del evangelio, el primero que predicó en público el evangelio, fue el hermano Pedro. Entonces, nuestros hermanos católicos romanos se aprovechan de ese inicio, de ese arranque de la iglesia con Pedro, para decir que Pedro fue el primer papa. Porque de ahí que viene, pastor, el tema de que cuando Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús, pastor? Yo sé que no es el tema de esta clase. A la declaración. La roca es Cristo, no Pedro. O sea, se estaba hablando del mismo, sobre esta roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando, Pedro dijo, y sobre esa roca, tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esa roca. Fue Pedro que lo dijo. Sí, porque cuando él preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces todo el mundo respondió, no, que algunos piensan que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres esto y esto. Y entonces después el Señor le dirigió la pregunta a los discípulos,
¿y ustedes, qué dicen acerca de mí? Y entonces le Pedro contesta, respondió, tú eres el Hijo de Dios. Tata. Entonces, Jesús le respondió, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. sí, porque hay una confusión, lo mismo que usted acaba de decir, y es que hay iglesias, por no mencionar el nombre, que entienden que Yo Pedro, lo menciono. lo mencionamos, bueno, la iglesia católica Sí, dice que Pedro, por eso lo califican a Pedro como el primer. como el primer papa, por un tema de esa palabra que dijo Jesús. Ya. Y eso pasa para la Iglesia Católica Romana, declararse, definirse como la única iglesia. Por eso ellos hicieron de eso toda una doctrina y enseñaron o enseñan todavía que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. No hay salvación. Bueno, pero eso no es bíblico tampoco. Bueno, pero ellos lo usan de la Biblia, lo interpretan de la Biblia. Por eso comienzan con Pedro como el primer papa. Pero hemos sabido que de un texto no podemos hacer una doctrina. Bueno, pero de ahí viene la historia. Y la historia, pues, exactamente, hay muchas doctrinas que son extraídas de un versículo bíblico. ¿Ok? Entonces eso pasa. Vamos a ir moviéndonos al tema central, poco a poco, pero es para entender el contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando acerca de la reforma. Entonces, Constantino se hace cristiano, un emperador romano, y sin abundar sobre esa supuesta conversión, en realidad lo hizo más por intereses políticos. Ok. Políticos, más que nada. ¿Qué va? Se hizo cristiano y declaró el cristianismo como la religión del imperio. Pastor, entonces desde esos tiempos hay personas que han utilizado el tema de ser cristiano por asuntos políticos. Por muchas otras razones que no son las auténticas. Wow. Entonces, Constantino declara el cristianismo como la religión del Oficial. oficial del imperio. Se acercó a los líderes de la iglesia cristiana, los convenció y le dio un montón de facilidades. Entre ellas, estableció su centro en Roma, la capital, en Italia. Esos líderes estaban felices por lo que estaba pasando. Pero una de las cosas más importantes fue que con la declaración del cristianismo como la religión oficial del imperio también detuvo la persecución. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, matados, apresados, y todo violentamente. Había todo eso. Entonces, eso también se detuvo. Ese fue uno de los beneficios de eso. Entonces, los cristianos, no solamente Constantino los benefició con eso, con detener la violencia, con darle asiento en la capital de Roma. Eso fue un ascenso elevadísimo que ellos recibieron. Entonces, sino que le dio, como la iglesia, como decíamos antes, la iglesia cristiana no tenía templos, sino casas. En Roma sí habían templos, algunos abandonados, pero eran templos con una arquitectura muy atractiva. O sea que existían los templos. Sí, pero no cristianos. Eran templos paganos. Paganos. Ok. Templos paganos. Y esos templos le fueron donados A la iglesia. Nueva religión que ellos adoptaron, que fue el cristianismo. O sea que los primeros templos
templos fuera de las casas que recibió la iglesia, fueron templos paganos y ellos lo transformaron en templos cristianos. Ellos tuvieron que rehacerlo porque los templos paganos tenían unos simbolismos de acuerdo a los dioses que ellos adoraban. O sea, tuvieron que reconstruir. Por eso, Remodelar, vamos a por decir. eso le digo que los arquitectos comenzaron a tener mucho trabajo. Pastor, había mucho trabajo en ese momento. Una de las áreas que hicieron que la arquitectura fuera una ciencia y que fuera un arte espléndido fueron precisamente los primeros templos religiosos. Había mucho trabajo, pastor, ahí. Ya, y gracias a eso, ustedes pues leen esa historia y si la leen hasta el día de hoy, van a ver que ustedes tuvieron que aprender mucho de esos primeros edificios religiosos. ¿Se da cuenta? Anótese esa para que pastor dando cátedra. No me le llamen. Yo no soy un arquitecto, pero puedo hablar un poco de historia. Pastor, usted es una persona culta. Bueno, una persona entonces, estaban muy cómodos y contentos los líderes católicos hasta que ellos dicen que es una sucesión que ellos establecieron, una sucesión papal. Desde Pedro, cuando se establecieron en Roma, ellos quisieron identificar al que sustituyó a Pedro y después el que sustituyó a Pedro, al que sustituyó al otro y al otro, hasta que hicieron lo que la Iglesia Católica Romana llama la doctrina de la sucesión. Y hasta el día de hoy, por eso ustedes ven que un papa cuando es elegido tiene un número. Yo no me acuerdo cuál es el número del papa. Oh, de ahí que vienen los números. Los números, papa, número tal, porque ellos siguen la doctrina de la sucesión papal. Entonces, la sucesión papal. Entonces, los papas de Roma competían hasta con el emperador. Aquí vamos a ver uno de los problemas que trajo la reforma. Los papas se corrompieron políticamente, económicamente y en todos los sentidos. Ellos compitieron con los príncipes, con los nobles, con los reyes, con las autoridades y todo, casi todo, tenía que pasar por el papa. ¿Qué pasa? Que, como dicen algunos, el poder corrompe. ¿Usted cree que el poder corrompe, pastor? No se trata de creer, no. Eso está en la historia. Y el poder total corrompe totalmente. El hombre no fue diseñado para tener tanto poder. Y que cuando tiene tanto poder en la mano, llega a creerse que es Dios. Y como el Papa era considerado el vicario de Cristo, vicario, el representante de Dios en la tierra, estamos hablando de una época muy oscura, una época de mucha ignorancia. Alrededor del 90% de la gente era analfabeto. Es bueno que sepa, ¿verdad?, que cuando a usted le dicen analfabeto, lo están identificando con esa historia. Porque hay personas a veces, pastor, que le dicen analfabeto, usted sabe. Sí, pero en ese entonces mucha gente no sabía leer ni escribir, no había libros, no había imprenta, ya, ¿verdad? No tuvimos el tema, ¿verdad?, de la Biblia para ver cómo la Biblia pasó por diferentes No, ese tema va, pastor. diferentes fases. Ese tema es... Y entonces la Biblia lo que existía era en rollos en ese entonces. Antes, pues, existió en otro. Pastor, entonces había un solo rollo de la Biblia. Habían varios rollos porque era mano que lo hacían. Los escribas, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento fue escrito a mano. Pero yo sí me he preguntado, pastor, eran en rollo, ¿no, verdad? Pero esos rollos tenían copias, eran duplicados.
lo hacían, bueno, por eso, Porque en el Arca del Pacto había un rollo. unos rollos. Pero todos los rollos originales desaparecieron. Sí, me imagino. Lo que se quedaron fueron copias. Eran copias. El O trabajo. sea, que no existe en rollo original. Que salta por ahí de que el original dice. No. No existe el original. El trabajo de los arqueólogos, porque la Biblia es ciencia también. La Biblia no es un libro cualquiera. Escuchen bien, el original no existe. No, los rollos originales ya no existen, son copias. Y estamos hablando de más de 5,000 copias de cada uno de los, a veces de un solo pasaje de la Biblia. Wow, por eso puede tener alteraciones, pastor. Ahí está, por eso es que la Biblia está ayudada, ¿verdad? Facilitada para poder entender. Por eso que no se puede ser literalmente lectores de la Biblia, sino que hay que estudiar. Porque uno de los textos, pastor, en serio que usted dice, uno de los textos antiguos más combatidos por la ciencia ha sido la Biblia. Pero la Biblia, los exégetas, los eruditos, han seguido todos los descubrimientos científicos para comprobar lo que es el texto sagrado. Entonces, para eso se han valido de un montón de ciencia. Yo voy a hacer una pregunta respecto a eso. Sí. Hay que estudiar la Biblia, claro está, y hay que estudiar. Pero recuerda, usted acaba de decir que no existe la verdad absoluta ahora mismo. No, yo nunca he dicho eso. No, porque si estamos hablando de que existen tantas copias, ¿verdad? Entonces no podemos ser tan literal, vamos a decir, leyendo la Biblia. No. Porque repita lo que usted dice. La verdad nunca quedó cuestionada. Incluso el trabajo de los eruditos y los arqueólogos, el trabajo de ellos fue evitar que se perdiera la verdad. Pero la verdad sí existe. La verdad absoluta existe. Es más, el cristianismo, una gran palabra, el cristianismo no hubiera existido si no tuviera verdad absoluta. No hay nada en la vida que tenga verdad absoluta, ninguna filosofía, nada. Pero la Biblia contiene verdades absolutas. Así que nosotros tenemos el privilegio, los cristianos, de descubrir, de identificar la verdad absoluta, que no puede ser comparada con ninguna otra verdad. Entonces, o sea que nosotros sí tenemos la verdad absoluta. El cristianismo puede proclamar que tiene verdad absoluta, porque imagínense, si no hay por lo menos una verdad absoluta, todo es relativo. Y entonces, la relatividad. Hay gente que cree en la relatividad. Nada más, pero sin referencia de algo absoluto, no tiene sentido la verdad relativa, porque tú no puedes comparar con algo que sea sublime, que sea más alto, que sea verdad absoluta. Nosotros sí tenemos referencia. Cuando nosotros también, vamos a traer un tema de cuando nosotros también tenemos verdades relativas, podemos decir, mira, comparado con esto, es esto y esto. Tenemos referencia. Pero hay muchas verdades que son relativas. Se parece a los principios universales. ¿Verdad? Hay principios que son universales, pero hay principios que nada más se aplican al país de usted o a este país. Pero hay principios. Parte del trabajo y de la contribución de la ciencia es identificar principios que son absolutos. Bueno, para avanzar en el tema y llegar ya al punto central del que estamos hablando, nos quedamos en que él tenía ya el papado tenía el absoluto dominio. Y llegó a tener poder absoluto en la sociedad. O sea que el Papa no solamente abordó o abarcó la dimensión religiosa, sino también la dimensión política. Y de ahí se discutió, ¿verdad?, para establecerlo como una ley en toda parte. Yo no sé si tú has oído hablar de la ley de separación entre el Estado y la Iglesia.
Todo eso surgió como parte de esa situación crítica que se vivió en ese entonces. Entonces la iglesia se corrompió. Y como siempre, Dios tiene un remanente por ahí escondido que está observando el curso de la historia y no se dejan, no toman la forma de la mayoría, sino que son críticos con lo que ven, y se levantaron algunas voces en contra de esa tendencia de la Iglesia Católica de estar metida en todo, resolviendo todo y asumiendo poderes que Dios no le dio. Claro, pero parte de eso, lo que usted está diciendo, se corrompió. Vamos a ampliarlo un poquito. Y es que se corrompió de tal manera que comenzaron a, a hacer cosas que no decía la Biblia, como el tema de vender las indulgencias. Ahí está. Ahí Y está. Usted entró ya en el tema, ya me metió ahí. sí, sí, porque se corrompió, pero vamos, No, pero está bien, ya usted me metió en el tema, entonces me empujó para allá. Exacto. Explíquenos un No. poquito ahí qué fue lo que pasó. Bueno, entonces lo que pasó fue que la iglesia estaba también llena de mucho poder, de mucha gloria. Esa gente, los obispos y las otras posiciones religiosas, sacerdotes, la compraban porque esa gente era beneficiada con muchísimos favores de los nobles. Y ellos mismos se peleaban. ¿Cuál es el obispo que tú quieres? ¿Cuál es el sacerdote que tú quieres que venga para acá? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es otro? Y todavía hay un poquito de eso, ¿sabes? No, yo le iba a decir, yo lo voy a dejar tranquilo. Ya, siga. todavía hay un poco de eso. Entonces, muchos hacían campaña y compraban posiciones. Compraban posiciones. Ellos, la Iglesia Católica Romana, se olvidó de las doctrinas apostólicas. Usted sabe que nosotros, la fe nuestra es una fe apostólica. Nosotros como cristianos, los cristianos de sana doctrina, siguen las doctrinas apostólicas, que son las que fueron enseñadas por Pablo, Pedro, Santiago y todos los apóstoles. Esa es la doctrina apostólica, porque esos apóstoles vivieron con Jesús, aprendieron con Jesús, caminaron con Jesús, o sea, que tenían las enseñanzas puras de Jesús. Porque sobre Cristo fue que se edificó la iglesia. Así es. Entonces ellos tenían esa... Entonces después los que siguieron a los apóstoles se les llamó padres de la iglesia. Bueno, no en el sentido de la Iglesia Católica Romana, porque no existía en ese entonces la Iglesia Católica Romana como institución. Entonces se olvidaron de las doctrinas apostólicas y comenzaron a inventarse doctrinas falsas. Sí, pero con su segunda, pastor. Con su segunda y su tercera. Yo no creo que ellos se olvidaron. Ellos lo utilizaron con su segunda en sacar provecho. Claro, no, porque no, ese es un... Porque eso no se olvida. No, porque es un término que se usa para ayudar. Cuando usted no practica lo que se espera que usted practique, Se por olvidó ejemplo, sus en la principios. casa o algo así, le dicen, pero la primera que le dice a usted, la mujer, le dice, pero tú te olvidaste de algunas cositas que... No, pero ahí sí, a veces a uno se le olvida, pastor, ¿qué pasa? Pero van acá, ¿cómo usted? Bueno, entonces, a usted no que... No, es que ahí se le olvida. Porque, imagínese el ejemplo que yo le diga a usted. Pero usted me acaba de decir que eso de olvido, eso es para... Está bien, con su segunda. Vamos a poner un ejemplo. Y usted con su tercera. Usted profesa la misma fe que yo, y es que creemos en Cristo. A usted se le olvida creer en Cristo. Eso es algo diferente. Ahora, que a ti se te olvida hacer algo en la casa, las mujeres tienen que entender que a uno se le puede olvidar cualquier cosa. Ya sea que uno se entretuvo haciendo otra cosa. Bueno, usted ve por qué que la policía le dice cuando lo detiene, usted tiene derecho a esto y esto, y a guardar silencio. Y a guardar silencio. Cualquier cosa que usted diga va en su contra. Como ese es un buen ejemplo. Bueno, pero eso va para usted también, pastor. No, pues yo no me he defendido de eso. No, pero se le puede olvidar cualquier cosa. No, yo lo admito. Entonces,
una de las doctrinas básicas apostólicas tiene que ver con la salvación. La Iglesia Católica primero cobraba por todo. Cobraba por todo. En la misa cobraba un montón de dinero. Se inventaron el purgatorio. Esa es otra cosa. Y todavía creo que creen en el Todavía hay muchas iglesias. Y hicieron mucho dinero con las misas a los fallecidos, porque en eso consistía el purgatorio, que los muertos iban a un lugar y a ellos le llamaban purgatorio, y para tú sacarlo del purgatorio al paraíso, tenía que comprar las indulgencias. y eso pasaban años y años pagando eso para sacarlo de ahí a pobre muerto. Y le daban una cantidad de años. Sí, y entonces ya tú sabes, ya es posible. En algún momento declaraban ya que, pero Cuando ya premia la gente, ya, cuando ya tenía ni un peso. entonces esa era una. La cobraba por todo, las bodas, los bautizos. Todavía hoy en día, Pastor, todavía se cobra. todavía cobra mucho dinero. Imagínese, Entonces, una misa no se Ujú. cobra. depende para qué. Si es una misa para sacar a sus familiares del purgatorio. No, una misa, por ejemplo. No, regular en la iglesia. La iglesia No, la católica yo ofrenda. creo que sí, que se No, cobra. no, las ofrendas. Bueno, no tengo esa información para no Entonces, regular. Entonces, lo que le estoy diciendo es la corrupción a la que habían llegado la Iglesia Católica. Y el colmo de los colmillos, como dicen ustedes los dominicanos, es que se inventaron la venta de indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era un certificado de perdón. Se le entregaba a la pobre gente que era sumamente ignorante, cuando, dependiendo del pecado, usted pagaba por un certificado de perdón una cantidad. Había mucha gente que tenía que pagar mucho cuarto, si era dependiente del pecado. Y había las iglesias, era un mundo religioso muy, muy dinámico, ¿no? Pastor, yo creo que con ese dinero no fue que construyeron la basílica. Usted tiene informaciones muy, muy certeras. Sí, Ok. sí. Ellos inventaron la necesidad de construir esa basílica que está ahí, Basílica de Pedro, como lo llaman ellos. ¿Por qué le llaman Basílica de Pedro? Pues porque los restos de Pedro están abajo de esa. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo los restos de Pedro, pastor? Así es. En serio, pastor. Sí. Y construyeron una basílica millonaria. ¿Eh? Eso, yo sueño con ir un día y visitar la basílica, pero eso es oro, plata, diamante, una construcción única. A usted le ponen una tarea como arquitecto y hay que hacer un diseño de la basílica, y yo no sé, yo creo que usted se quema, porque las cosas, ahí se inspiró todo lo que es, en ese tiempo, Los recursos no llegan. estamos hablando de muchos años, sin embargo, esa gente tiene una visión en términos de arquitectura, Bueno, pastor, pero de diseño. también había recursos. Cuando hay recursos, Por si se lo quitaron a la gente. es diferente. Pero no oye que recogieron todo ese dinero. Porque ahí usted puede diseñar lo que usted quiera y no hay recursos. O sea, no hay un presupuesto de que cerrar. O sea que usted justifica que ellos le quitaran el dinero a la gente. No, le estoy diciendo con el tema de la construcción, por eso que es una basílica. Por eso es lo que le estoy diciendo, ellos coletaron los recursos. Sí, por eso es tan bonita. Sí. Entonces, mi hermano, por dentro, por lo bajo, estaban quemándose algunos líderes, al ver cómo abusaban de los pobres feligreses. El mismo Martín Lutero era un monje católico romano. Y para ir cortando, ¿verdad?, algunos pedacitos, monje católico romano, un monje serio, que creía de verdad en lo que la iglesia enseñaba, ¿verdad? Que enseñaba que la salvación es por obra y que el ser humano era
impuro e incapaz de estar en la presencia de Dios y permanecer vivo. Él lo creyó literalmente. Y de ahí él pasó por todas esas enseñanzas que todavía existen en la Iglesia Católica Romana, de pasar por silicio. Yo no voy a contarle toda la historia y toda la experiencia que pasó El tiempo no da. pero como monje se preparó, estudió, era de una familia campesina. Los padres querían que él fuera más bien un abogado, no un monje, pero se vivió una experiencia donde él entendía que Dios lo llamaba a ser un sacerdote católico de la orden de Agustín, San Agustín, uno de los padres de la iglesia. Agustino, él era un agustino. Agustín. Sí, y entonces él se preparó como abogado, estudió Derecho y también hizo un doctorado en teología. Ah, no, por el tipo estaba preparado. Muy preparado, un doctorado en teología, y luego fue llamado a enseñar, un profesor universitario de teología en una universidad ahí en Wittenberg. Mientras él vivía en esas enseñanzas y buscando de verdad, la verdad que solamente nos hace libre, él seguía practicando. Él se hería el cuerpo, vivía una vida de angustia al pensar que él no tenía la capacidad de agradar a Dios, y amanecía en cama, en silicio, golpeándose el cuerpo, haciendo grandes sacrificios. Y eso no lo dejaba tranquilo. No lo dejaba tranquilo. Entonces, con el tiempo, para cortarle otra vez la historia, él descubrió, ¿verdad?, un pasaje en las Escrituras, ¿verdad?, que está en Romanos 1. El libro de Romanos fue que le abrió a él los ojos sobre la verdad que él no había descubierto todavía. Déjame ver si Romanos 1, si ustedes lo encuentran primero, pues Déjame ver la me aplicación. avisan. Sí, eso fue un descubrimiento muy grande para él. Lo que él descubrió cuando sus ojos fueron abiertos. Puede leer el versículo 17, 1:17 de Romanos, si lo encuentra ahí rápidamente. 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, 18, ¿verdad? Ese 17. ¿Leo el 18? 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que la verdad, ahí se refiere a la verdad absoluta, porque cuando es relativa, no hay que hacer resistencia, es relativa. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es. Eso le iba a decir. Entonces, pero aquí no, Dios se está refiriendo ahí, Pablo, a la verdad absoluta. O sea, hacen resistencia a la verdad verdadera. Pero el punto más que quiero destacar, conectado para que no se desconecte de lo que venía diciendo de Martín Lutero, la idea que él tenía de Dios era la de un Dios castigador. Todavía muchas iglesias, Martín Lutero tenía esa idea de que era un Dios castigador, y él le tenía terror a Dios. Usted sabe que el modelo de evangelización que mucha gente predica en sus iglesias es de cielo e infierno. Bueno, lo hemos conversado en este podcast. Cielo e infierno. Sobre eso. Entonces él tenía la idea de que Dios era un Dios castigador. Y nosotros enseñamos en la casa también, Dios te va a castigar a los niños
chiquitos le decimos, Dios te va a castigar si estoy haciendo eso. Y hay otras culturas que es peor, que te vas a arder en el mármol del infierno. Entonces, no es de ahora que eso viene de lejos. Y eso es lo que creía sinceramente Martín Lutero. Él estaba tratando de ganarse la salvación, ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Mucho tipo de oraciones, mucho ayuno, mucho silicio, mucho sacrificio, mucho de todo. Antes de, Estamos hablando de la etapa por la que él pasó. por la que él pasó, antes de la reforma. Bueno, por ahí que viene la reforma, viene ahora. Sí. Después de vivir toda esa experiencia, ¿verdad? Y leer, cuando leyó ese versículo 17, que por la fe, y solamente por la fe, es que tú puedes ser salvo, no por las obras. La iglesia romana enseñaba que Era por obra. era por obra también, por fe y obra. Pero las obras tienen su espacio en una sana enseñanza bíblica. Él creía que la salvación tenía que ver con eso. Y cuando descubrió que Pablo dijo eso en Romanos 1, que era por la fe, y la fe sola, tú podías recibir el perdón de tus pecados. Tú no puedes recibir el perdón por tu propia capacidad, tu propia fuerza. Eso fue la revelación más liberadora. Por eso es que dice que la verdad os hará libre. La revelación más liberadora que recibió Martín Lutero fue cuando descubrió que él estaba perdido y confundido, que él no tenía que traer nada de sí mismo, que solo la fe era suficiente para su salvación. Ya más adelante vamos a ver que salva fe y gracia, ¿no? Que somos salvos por la fe y por la gracia. Es otro tema que tenemos. Pero aquí, la fe. Y siguió leyendo más adelante Romano, porque Romano fue el que revolucionó el pensamiento de Martín Lutero. Y ahí descubrió él que la fe ¿en qué? ¿En qué te salva? La fe en la obra de Cristo. Romanos 3:23 establece que él no encontró, que Dios buscó a un justo y no encontró ni siquiera uno. Un solo justo no lo encontró. Eso lo dice 3:23, Romanos 3:23. Entonces no había, eso quiere decir que nadie podía llegar a ser justo con nada que hiciera. También en Efesios 2:8 habla también. Exacto, de la gracia, de la fe. Dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y dice que no es por obra, y esto no de vosotros, pues no es don de Dios. Es un regalo, la fe es un regalo. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea, la definición que hace Romano aquí del pecado, por ejemplo, es la de errar es errar al blanco. Eso es pecado, errar al blanco. Y la imagen que usa es la de una imagen del tiro al blanco. Y para los que se consideran más justos, esta es una de las figuras más tremendas que hay sobre el pecado, porque hay algunos que pretenden decir, bueno, yo no di en el blanco, pero di en el primer circulito de la figura del tiro al blanco. Ahí, no di al blanco, pero di ahí. Bueno, lo que está diciendo aquí en realidad es que los que llegan ahí, al circulito, lo que dan, tiran su flecha y dan ahí, están fuera de la gloria de Dios, como los que son tan malos tirando. Como los que dan afuera. Que dan afuera. Claro, pero no la mira ella. ¿Han jugado tiro al blanco? Entonces, qué batalla. Sí, no, una batalla grande.
Yo tengo mis historias de frustración jugando tiro al blanco en mi casa. Sí, usted es bueno tirando la flecha, pastor. Yo sí, yo era bueno, pero la mujer parece que era mejor que yo. Y cada vez que ella me quería, ¿sabe?, poner en mi puesto, ella, vamos a tirar al blanco. Y yo, aunque ella sí que era. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todos fuera de la gloria de Dios. Aquí no hay competencia de que, no, que yo soy más santo que tú y tal. Como se pelean mucho, ¿verdad?, los hermanos. Bueno, eso es muy común. Y ahorita cuando estaba hablando del tema de que en realidad habían costumbres que se hacían en la iglesia, hoy en día también hay iglesias que hacen ese tipo de costumbre también, Claro. de pedir dinero para orar por ti, de hacer muchísimas cosas. O sea, que no estamos, como dicen, repitiendo cosas del pasado. No, y que mucha gente no sabe de dónde viene eso. ¿De dónde viene? O sea, Hay muchas cosas que platicamos que la gente no sabe de dónde vienen. Ese es parte del problema. Y no saben que están promoviendo, reavivando esas malas costumbres y fallas que tuvo la iglesia en un tiempo determinado. Así que, entonces, Lutero estaba indignado por ese tipo de costumbres que hacían. no indignado con él mismo, porque él creía que haciendo esas cosas, porque así fue enseñado, haciendo esas cosas, Hasta que despertó. hasta que descubrió en la Biblia, porque una de las cosas, y esto es un punto quizás que no habíamos dicho, la Iglesia Católica había secuestrado la palabra de Dios. Como los feligreses no tenían Biblias, tenían que ajustarse a lo que se enseñaba. Claro. Y más que en ese entonces se creó la doctrina de la infalibilidad papal. Es decir, que la palabra del Papa eran muchas veces más fuertes que la palabra de la Biblia. Y la tradición de la iglesia competía con lo que decía la Biblia. Estaban casi en el mismo nivel en ese entonces. Y hoy en día también tenemos todavía que la tradición tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Martín Lutero agarró todo eso y lo destruyó. Así que Martín Lutero descubre la verdad, se libera y conoceréis la verdad, como dice usted en este podcast, y la verdad os hará libre. Y es el texto clave. Se recibió esa liberación, pero no fue egoísta. Él dijo, no, yo no me puedo quedar callado. Este engaño tiene que salir a flote. Wow. Él sabía lo que venía detrás de eso. Porque en ese entonces mataban a los que pensaban diferente y quemaban. Bueno, pero no estamos tan lejos. Todavía. Bueno, en muchísimas zonas hay muchas cosas relacionadas. Hay muchas zonas del mundo, en el Medio Oriente, está algo que se llama la persecución de los cristianos. Y están matando, cada día matan más cristianos en muchas de esas zonas. Entonces Martín Lutero comenzó a reflexionar y a escribir. Martín Lutero escribió un montón de libros y decidió iniciar un movimiento que se llama el Movimiento de la Reforma. El primer propósito de Martín Lutero fue reformarla adentro de la Iglesia Católica. Pero él comenzó a tocar intereses muy poderosos, comenzando con el mismo Papa. Y usted no se puede meter con el poder. Si se mete con el poder, se está metiendo con el sistema. Si se mete con el sistema, usted puede ser acusado de traidor o de revolucionario, antisistema y todo. Y Martín Lutero corrió ese riesgo. Pero entonces, pastor, Martín Lutero, cuando hizo eso, o sea, publicó en la misma iglesia, fue el tema de las 95 tesis. Muy bien. Usted ahí metió la bola en gol. Ahí mismo, ahí estamos. Entonces, ahí mismo que él lo publicó. Entonces él escribió esas 95 tesis
todas basadas en las Escrituras, y que enseñaban la salvación por la fe, el perdón por gracia, que no había que cobrar ni un solo centavo, como estaba haciendo la iglesia, para recibir el perdón. No, pero me imagino que Ya hay un golpe económico. no, lo querían matar, era. No, lo salieron a buscar. Lo salieron a buscar para matar. Ya él tenía sentencia. Ya ese no dañó el negocio. Todos los negocios del mundo. Entonces agarró las 95 tesis, como usted bien, y la clavó en la puerta de Wittenberg. Eso hizo que se revolucionara toda la sociedad, porque lo primero que comenzaron a divulgar todas esas cosas fueron sus estudiantes. Y comenzaron a adherirse. Tú no sabes que Martín Lutero, Dije, vayan y vean lo que ese hombre está diciendo ahí. esa aberración, Esto, hasta esa que blasfemia. llegó al papado. Llegaron a los príncipes, llegaron a los líderes. Y entonces mucha gente comenzó a perseguir, a seguir las ideas de Martín Lutero. Y la gente le puso, los enemigos de Martín Lutero, le pusieron luterano a todos los que se adherían al pensamiento de él. Es una forma despectiva, porque Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia. Por eso es que hay que corregirle eso cuando los amigos nuestros y hermanos de la Iglesia Católica Romana se refieren a Lutero, lo acusan de haber dividido la iglesia. Pero esa no fue su intención. Ese no fue su propósito, sino transformar la iglesia dentro. Pero el movimiento se tornó muy radical y los líderes trataron de convencer a Martín Lutero de que detuviera eso, pero su conciencia no le permitía quedarse tranquilo. Pero pastor, usted sabe que en toda, vamos a decir, donde hay poder, siempre la gente tilda de, vamos a decir, de doblar el brazo, vamos a decir aquí, A la fuerza, cuando que tiene un pensamiento diferente y al que tiene la verdad mayormente. cuando tú no puedes persuadir al que se rebela contra el poder, entonces ellos apelan a la violencia. Pero entonces ahí hay un problema. La gente tiende a decir que Lutero fue vamos a decir, un divisor. Por eso estoy haciendo la aclaración. También hay que entender que también ellos no cedieron, porque ellos no cedieron. Porque no le convenía. El statu quo no podría, A ellos no le importó. no porque- podría sobrevivir, no podía mantener. La vida que llevaban esos líderes religiosos era una vida suntuosa. Sí, pero entonces le importó más el dinero a ellos que admitir la verdad, El estilo de vida, conservar, vamos a decir, la el unidad. estatus. No, ellos no. A ellos no le importó eso. No, porque vivían una vida. Porque es más fácil decir, bueno, que tú eres el divisor, pero yo también fui muy arrogante y no cedí en el momento a sabiendas que él tenía la razón. Bueno, eso podía esperarse, pero no. Al contrario, del intento de persuasión pasaron a la Persecución. persecución y porque eso se prendió como pólvora, eso se regó en toda Europa, lo que estaba pasando. No, es que no es fácil. Ellos vieron eso Pólvora. contra sus bolsillos. Y sí, y el estilo de vida que llevaban era un estilo de vida muy rimbombante, lleno de muchas cosas. No, que Que casi nadie quiere. Desenmascarado, ¿no? Lo desenmascaró Martín Lutero. Y comenzaron a seguirlo, ¿verdad? Gentes fieles, y comenzaron a divulgar esa verdad. Y se armaron manifestaciones públicas. El pueblo se levantó contra los templos religiosos, quemando templos, quemando imágenes religiosas. El pueblo se alborotó, pero de una manera, porque cuando tú ves y dices, wow, me tenían engañado por años. Tú sabes el dinero que yo he dado para, ¿verdad? Por lo menos ser fiel a las enseñanzas de la iglesia, y ahora descubro que me han tenido engañado por años. Esa gente, una explosión social tremenda. ¿Y a quién culpaban de eso?
a Martín Lutero. Martín Lutero. ¿A quién más, pastor? Dígame. Pero él no tuvo miedo de decirle, él fue a Roma, lo mandaron a buscar a Roma y fue a Roma y al mismo Papa en su cara le dijo, Demiéntame si yo estoy hablando. Exactamente, si ustedes me demuestran que yo estoy equivocado, yo soy el primero en quemar todos mis libros y mis escritos. Me imagino de la forma. Ven, Pero como quiera quemaron los libros de él. No, pero claro. Pero él dijo, si lo que ustedes no pueden hacer es empujarme en contra de mi conciencia. Mi conciencia, yo no me retrato de nada. Porque, Bueno, yo me imagino que agarraron el maletín. Mira, Martín, aquí está el dinero. no, de todo hicieron. Y eso fue, a partir de ahí, eso fue un antes y un después. Porque toda Europa fue, vamos a decir, usar una palabra, ¿verdad? Contaminada con las enseñanzas de Martín Lutero. Toda Europa. Francia, Italia. Bueno, también, pastor, yo le decía ahorita, también había más personas que siguieron el movimiento. Y dentro de eso yo estaba Calvino. ¿Se acuerda que estábamos conversando? Muy bien, muy bien. Entonces, cada país tuvo su propia reforma protestante. Como Juan Calvino en Suiza. Ellos tomaron las enseñanzas de la reforma, que era sola fe, solo gracia, solo la gloria de Dios, solo la escritura, solo gracia. Esas fueron las 5 verdades de la iglesia de la reforma. Y todo el que adoptó esas 5 verdades, esos 5 principios, formaron parte del movimiento protestante. Se llamaba así por eso, porque ellos protestaron en contra de todas esas falsedades que la Iglesia Católica había enseñado hasta ese momento. Pastor, entonces, pudiésemos decir que a Martín Lutero le debemos el tema de que hoy, o sea, seamos el movimiento, vamos a decir, pentecostal. Todas las denominaciones comenzaron a surgir a partir de la Reforma. ¿Cuáles iglesias son, vamos a decir? Bueno, muy buena pregunta. Todas las iglesias que fueron parte ahí del movimiento protestante se le llama iglesias históricas. La iglesia luterana es protestante. La primera iglesia protestante. Pero yo veo como que la iglesia luterana la tildan de que se quedó como en el medio, no sé. La iglesia, muy buena pregunta también, la iglesia luterana es la primera iglesia protestante de todas las iglesias. De ahí fue que salió todo. De ahí fue que salió la iglesia bautista, la metodista, la presbiteriana, todas esas iglesias históricas que todavía hoy existen, presbiterianas, salieron del movimiento de la Reforma. Que de hecho habíamos conversado en hacer un podcast también hablando de dónde salieron cada denominación. Entonces, la gente, yo sé que hay mucha gente que se confunden con la existencia de las denominaciones, pero en realidad es una sola iglesia cristiana con diferentes expresiones de fe. La gente no debe confundirse, que no saben a qué iglesia hay. No, ahí está el plato servido en la mesa. Es un asunto de usted elegir cuál es la iglesia que le satisface mejor, cuáles le responden de manera más clara sus preguntas, y usted pues sigue siendo parte de una sola, porque es una sola iglesia. Lo único que usted le llena más ser parte de esta expresión cristiana de la iglesia. Pastor, ¿y usted me puede hablar un chin de la iglesia luterana? Porque yo sé que hay muchas personas que no saben lo de la iglesia luterana. La verdad, vamos a decir en Dominicana y en países como los nuestros, no hay tanto movimiento. No, porque la iglesia luterana
se extendió más en Europa, Alemania y todos los países como iglesia luterana. Luego se extendió por América del Norte, ¿verdad? Y se extendió por América Latina más adelante. Está en algunos países de América Latina. No llegó a la República Dominicana en sus principios, pero ya tenemos iglesia. Ya hay iglesia luterana. Allá, pero donde más iglesias luteranas hay en América Latina es en Brasil. Pero la iglesia luterana es una iglesia cristiana, como otra cualquiera. No es católica. No, porque la gente tiende a confundir. La confunden porque Martín Lutero no hizo grandes reformas en la adoración, en la manera de adorar. No hizo grandes reformas. Ok. Mantuvo cierto formato que vienen de la iglesia católica. Pero esos formatos han ido cambiando, ¿no? Y ya han ido cambiando en el tiempo. Sí, claro. Pero antes eso era no se hizo grandes cambios en cuanto a la forma de organizar la misa, el culto. Cuando te dice esa palabra, la misa. Ay, porque yo lo hice expresamente porque otra cosa que la gente le atribuye a la iglesia católica. ¿Qué es una misa, pastor? Porque ya te metió ese tema. Yo no quería meterlo, pero ¿qué es una misa, pastor? Es un culto. Es lo mismo. Un culto donde en el centro mismo está la Santa Comunión. Y es como le dicen en la iglesia evangélica, la Santa Cena. La Santa Cena también, se le llama también la Santa Cena, donde usted hace memoria del más grande sacrificio que se ha hecho en la historia, el sacrificio de Cristo. Pastor, entonces la Eucaristía, como le llaman. Los católicos son que utilizan esa palabra. Más, y la gente piensa que ellos son los originarios, pero no, eso es Eucaristía, significación de gracias, la gran acción de gracias. Porque yo hablo, que sí, la Eucaristía. Ya, porque mire lo que sucede, es que cuando a usted le pregunta qué verdaderamente está en el centro del culto, ¿qué es lo más importante? Oh, Dios está, lo más importante que Dios está. Sí, pero muy general. Pero eso es lo más importante. El culto, eso es muy general, sí. El culto tiene varias partes. Entre ellas, la palabra, la predicación de la palabra, la lectura de la palabra. Entonces, dependiendo de la tradición de las iglesias históricas ponen en el centro del culto la celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Eucaristía, la Santa Cena. Pero eso viene de tradición judía, no es una cosa descabellada. Pastor, entonces usted que tocó ese tema, en el culto hay una parte más importante, porque para mí no hay una parte más importante en el culto. Para mí sí, porque ve como hay diferentes formas de pensamiento. Por ejemplo, yo lo siento por usted, pero la música no es lo más importante. No, pero no podemos decir que no es lo más. Le voy a decir por qué. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, dentro de una misa, un culto, todo lo que estamos haciendo ahí adentro, ¿para quién es? Es importante y es para Dios. No, ¿para quién es? Para Dios. Entonces, no hay una parte más importante, porque si entonces decimos que la prédica es más importante que, entonces estamos haciendo, vamos a decir, un balance de lo que estamos, entonces estamos haciendo algo mal. No. Todo lo estamos haciendo para Dios y todo en conjunto. No se trata entre bueno y malo. No, pero yo lo que digo, blanco y negro. Sí, por eso no encuentro que lo más importante de un culto es la palabra. La predicación de la palabra. Ni siquiera eso, porque todo lo que estamos haciendo, porque dentro de un culto adoramos, dentro de un culto cantamos, dentro de un culto oramos. Y cuando oramos, ¿con quién nos estamos comunicando? Con Dios. Entonces al final, si establecemos, es una parte picante del podcast, si establecemos algo más importante, entonces estamos diciendo que hay cosas menos importantes. Y así es pero, todo. Pastor, usted continúa. Así es todo en la vida. Entonces, así es todo en la vida. ¿Comer es menos importante que beber agua? Las dos son importantes. Y en algunas ocasiones, la necesidad de beber agua es mayor. Pero mire,
como usted dice que Pero a veces se colocan, ¿verdad? En un momento determinado que si usted llega a un estado de deshidratación, lo que le salva la vida no es comerse un plato de arroz con habichuela, aunque se lo presenten ahí. sí, pero ahí venimos y diferimos de nuevo. No vamos a salir del tema, pero mire qué pasa. Lo más importante, la gente no valora tanto como importante el beber agua, aunque es importante porque se te pueden dañar los riñones. No, pero también eso por ignorancia, porque Primero el agua, usted es más del 70% agua. está bien, pero primero el agua es gratuita. Usted está oyendo, ¿verdad? Pero usted me está oyendo. No, pero escúcheme, para que usted vea, escúcheme. Sí, pero yo digo de valoración. Valoración, usted es más del 70% agua. Claro que sí. Entonces le tiene que prestar atención a eso. No, yo estoy de acuerdo. Lo que le Es lo digo más es, importante. Usted puede vivir, está demostrado que una persona puede vivir sin comer, sí, que sé yo, cuántos días, pero no sin tomar agua. exacto. Pero la gente no lo Entonces es valora importante. así. Pero usted, ¿Me está entendiendo? una persona con conocimiento, debe saber la importancia que tiene el agua. Más, Sí, yo la más sé. importante que un plato de arroz con habichuela. Bueno, vamos a dejarlo Siempre vamos va a dejarlo ser así. ahí. Pero yo entiendo que los dos son importantes, porque Está si bien, no no, comes te mueres, claro. no tiene vitaminas, no tiene el agua simplemente lo que te ayuda es a mantener tus riñones funcionando, pero la comida te da tu vitamina, te da tu proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final es un complemento. Así yo lo veo. Ya. Pero continuemos. Entonces la iglesia luterana, volvemos a la iglesia luterana, Exacto, una iglesia es una iglesia cristiana como otra cualquiera, que tiene su propia manera de adorar a Dios, adora a Dios igualmente. la liturgia es diferente, ¿no? La iglesia tiene mucho simbolismo, pero eso viene desde el Antiguo Testamento, con el tabernáculo, con el templo. Dios ordenó hasta que hicieran diseño de ángeles y cosas en diferentes partes del templo. Yo creo que si usted hubiera sido el arquitecto que Dios le da las instrucciones para diseñar el templo, usted le hubiera llamado la atención al mensajero de Dios diciendo, no, un ángel ahí yo no voy a... Yo no puedo diseñar un ángel, pues. Eso es una imagen ahí. Y vuelve otra vez el Señor y le dice, le dice otra cosa ahí, otra figura y otra imagen. Y yo, no, busca otro arquitecto. Y yo no voy a aceptar eso. Entonces, las iglesias históricas tienen esa tradición de celebrar lo que se llama el arte cristiano. Hay algunas iglesias que piensan que todo lo que está en el templo así medio extraño, lo catalogan de imágenes idólatras y todo eso. Se le llama, se le comenzó a llamar incluso en la Edad Media, arte cristiano. Cuando usted diseña algo para decorar, para llamar la atención de la gente, y cuando usted diseña algo para un templo que, ¿verdad?, parece un ángel o una paloma, hay muchísimos templos que tienen una paloma, Sí, o una cruz, adentro o afuera. En los tiempos más fanáticos que usted tuvo, bueno, la cruz era mal vista. Los tiempos fanáticos, como usted está diciendo. Hablar de una cruz en esos tiempos, pastor. Era una blasfemia. No. Entonces, después fue aceptándose la cruz. Pero de hecho, la mayoría ya de logos de iglesias tienen una cruz. Entonces, eso es arte cristiano. Así que hay otra iglesia que me había quedado, la episcopal, ¿no? La iglesia episcopal está dentro de las protestantes también. Protestantes porque adoptaron los principios de la reforma. Entonces ellos no son católicos romanos, no. No. Todo el que adoptó la reforma se separó de la iglesia católica. Pastor, entonces, las iglesias católicas romanas son lo que depende del papado. Okay. Que su líder máximo viene del papado. Todas las que no dependen de ahí no son católicas romanas. No son católicas. Porque el papa es el líder principal de la iglesia.
Pero todavía hay iglesias que se quedaron siendo católicas. Aún no. Porque la iglesia católica es vista como una sola. Sí, pero que yo he visto diferentes denominaciones. ¿A qué me refiero? No Por ejemplo, católica. no es católico. No, porque todas las iglesias católicas dependen del papado. Es una sola. Pero tú una vez me dijo que el término católico es universal, ¿no? Significa universal, pero los católicos se adueñaron de esa. Se adueña. Y Igual que los pentecostales, que se adueñaron de mira, yo no había pensado en esa analogía. Ya, así hicieron ustedes los pentecostales y se quedaron con ese nombre. Entonces, las otras denominaciones surgieron después. Por ejemplo, el movimiento pentecostal vino como producto de un avivamiento. Sí. Un avivamiento en el 1906. No hace mucho. En Azusa, California. Ahí yo visité ese sitio, en ese lugar. Donde nació el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal. Estamos hablando de 100 y pico de años. Un movimiento No joven. hace tanto. Eso fue un gran avivamiento. Que así como en la Reforma Protestante se recuperó la doctrina básica apostólica, se redescubrió. Eso fue lo que pasó con Martín Lutero y la Reforma. Cuando se produjo el avivamiento de donde surgieron las iglesias pentecostales como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios y otras iglesias del panorama, porque la iglesia pentecostal se dividió en muchas otras diferentes expresiones de la misma iglesia pentecostal. Lo que se produjo fue la recuperación de los dones espirituales. Eso se había dormido dentro de las iglesias históricas, pero el movimiento que se produjo en ese entonces se recuperó los dones carismáticos, como el don de lenguas, el don de sanidad, el don de fe, todos esos dones que estaban dormidos en las iglesias históricas, se despertó en ese entonces. Y en los últimos años, el evento, no hay un evento más grandioso como iglesia, como ese despertamiento espiritual, como el fenómeno de las iglesias pentecostales. La iglesia pentecostal se convirtió en una iglesia del pueblo, rompió con mucha estructura, mucha burocracia, estimuló los dones, estimuló todo, se lanzaron a la calle a evangelizar, quitaron el mito de los grandes templos religiosos y además rompieron con el mito de que para tú ser un líder de la iglesia tenía que pasar por una academia, por hacer estudios universitarios, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia pentecostal? Que una persona de 5º grado se convierte en un predicador en un tiempo récord. Sí, pues yo le voy a hacer una pregunta relacionada a eso, pastor. Y se la voy a hacer en base a usted. ¿Usted cree que la iglesia pentecostal necesita una reforma? Toda la iglesia. Dice uno de los principios. Vamos a decir la pentecostal. ¿Por qué? Porque a veces uno ve como cierto desorden. ¿Por qué cierto desorden? Eso mismo que usted está diciendo. A mí que me tocó ver ciertas cosas, que he visto muchas cosas, he visto iglesias una al lado de la otra. Tanto así, oiga los niveles que estamos llegando. Un hermano se fue de esta iglesia y alquiló un local de al lado. Bueno, que lo vivimos eso. Incluso esa misma iglesia hacía culto fuera, y la otra teniendo un culto ahí al lado. Pero a menos de una esquina había también otra iglesia. Entonces, está bien, se debe predicar la palabra, pero yo creo que también se ha convertido a veces en un desorden el tema de que cualquier persona puede poner una iglesia. No. Y aunque mucha gente tal vez va a decir, bueno, pero para que haya un negocio, un colmadón o lo que sea, que haya una iglesia, sí, pero también debe haber un orden. ¿Por qué? Porque el de afuera
no ve las cosas como tal vez nosotros las vemos. La ve de una forma de que es un desorden, incluso es un irrespeto, el tema de que tú, sabiendo que hay una iglesia aquí, yo te pongo una iglesia al lado. Le estoy contando algo que yo viví. Entonces, yo entiendo que también no todo el mundo puede agarrar porque se enoja en una iglesia, arranca para otro lugar y forma una iglesia. Entonces, yo creo que debe existir algo. Ya. Hay mucha gente que critican eso. Porque yo lo veo mayormente en los En pentecostales. los pentecostales, Porque los adventistas siguen siendo lo mismo. Siempre se llaman lo mismo. El campo creo que los pentecostales son los más abiertos, que dentro de ahí hay varios concilios y hay varias cosas. pero yo no, la verdad es que yo no le critico eso, porque al final Dios se ha glorificado, la iglesia ha crecido, mucha gente han escuchado el evangelio, hay mucha gente que testifican de las experiencias que han vivido dentro de la iglesia pentecostal, que ha cambiado su vida. El día que se mida la contribución que la iglesia pentecostal le ha hecho a la sociedad, van a ver que muchos delincuentes, que ni siquiera la policía ni la justicia pudieron cambiar a esas personas. En una iglesia pentecostal tenemos miles y miles de testimonios de gente transformada. Así en la es. iglesia, de delincuentes. Todos los miembros de la iglesia pentecostal son ex. Sí, sí. Ex. Pero a lo que yo me refería, pastor, porque eso es un plus. El tener iglesia en un barrio, en una comunidad, es un plus. A lo que yo me refería es que también a veces se convierte en un desorden. Bueno, pero yo miro la parte positiva porque todas las iglesias tienen algo de que flaquean. Pero, claro, todas las iglesias necesitan reforma. Hay un principio de la reforma que dice, iglesia reformada siempre reformándose. Ok. Y parte de la crítica que se le puede hacer a la iglesia pentecostal es que no reflexiona mucho en los cambios que está teniendo la sociedad, que están teniendo la gente. Yo creo que la iglesia pentecostal debía estar más llena de jóvenes, pero el hecho de que la iglesia no ha hecho algunos cambios, muchos jóvenes A veces son muy rígidos también. muy rígidos, por eso no han tenido algunos cambios. Porque vivimos en un mundo de constante cambio. Pero ahí esa es la parte que yo creo que la iglesia pentecostal debe seguir trabajando. Sí. Sí, pero también tenemos por el otro lado las iglesias históricas que son muy formales, que están muy bien organizadas y pierden muchas veces de vista el mover del espíritu. Y son psicorridas, ¿verdad? En que el culto comienza a 1 hora y tiene que terminarse a 1 hora. Entonces, mientras que las iglesias históricas son dominadas por el tiempo, Sí. las iglesias pentecostales son dominadas por el evento. Por el evento. Y se ve, Sí, pero entonces. se ve que eso como que, ¿verdad? A usted Sí. lo ha puesto a sufrir. No, bueno, yo soy pro el orden. Yo entiendo que todas las cosas que Todas las cosas, usted es paulino, todas las cosas deben hacerse en orden, no, es que yo entiendo que todo tiene que ser ordenado. ordenado. Entonces, ¿qué pasa? De eso, por ejemplo, del mismo tema que le toqué, yo mayormente lo que critico es el orden. No mayormente como la iglesia. Por igual, el tema de los cultos, lo que criticaría es el orden. Todo tiene que ser ordenado. ¿Y por qué tiene que ser ordenado? Porque ¿Será que hay una cosa más importante que otra? vamos a entrar en lo mismo. No, pero va a ponerlo a pensar nada más. Pero está bien, está No, bien. porque el orden es importante. Está Porque bien. también, por ejemplo, como sociedad, necesitamos un orden. Si no tenemos un orden como sociedad, entonces todo se convierte en un caos. Ya. Y eso es lo que se le llama desorden. Entonces yo soy más con el orden. Usted me dijo de que te identifica en algo, sino que yo soy más pro con el orden. Entonces, siguiendo con el tema, que ya casi estamos concluyendo, porque es un tema muy amplio y tenemos mucho tiempo hablando, Sí.
Sé que mucha gente eh, habían escuchado el tema de la reforma protestante, pero tal vez no lo habían escuchado de la forma que nosotros lo hemos abordado. Muchas personas odian a Martín Lutero, otras personas, Más de la rama católica romana. sí, más de la rama católica, odian, pero hemos arrojado un poquito de luz con el tema de que Martín Lutero, aparte de ser, no fue una persona divisoria, sino una persona que planteó la verdad en un momento determinado, cuando las cosas se estaban yendo de la mano, vamos a decir. Además de eso, Martín Lutero también tradujo, que no lo dijimos ahorita, la Biblia al alemán, ¿no? Martín Lutero fue cuando declararon, lo excomulgaron de la Iglesia Católica Romana, también ordenaron su muerte, captura y muerte, porque lo capturaban y después lo mataban. Ujú. Y no lo consiguieron porque un príncipe de la Iglesia Católica Romana Lo lo acogió. escondió. Ok. Y dentro de ese momento que estaba el escondido, tradujo la Biblia de los idiomas originales, del griego y del hebreo. La tradujo al alemán popular. Escucha, Al Martín alemán Lutero. popular. Y lo mandó a imprimir y a reproducir. Esas 2000 y pico de Biblias que se imprimieron al principio desaparecieron en cuestión de minutos. Pero él declaró que toda la gente, no solamente los académicos, tenían derecho a leer la Biblia. Claro, un plus para Martín Lutero en ese momento fue que en ese momento fue el boom de la imprenta. De la imprenta. O sea que, Y que no le dio acceso al pueblo, claro, a la Biblia, porque el entendimiento que tenía era que la Biblia nada más la podía entender los académicos. Eran elitistas. sí, Entonces, los profesores, los académicos, era que podían leer la Biblia. Entonces, Martín Lutero le dijo, no, todo el mundo tiene derecho a leer la Biblia y Dios le da capacidad a todos para leer y entender. Déjame decirte que en ese entonces Martín Lutero se vio obligado a usar la Biblia, a él le llama catecismo, a usar la Biblia para enseñar a leer y a escribir a la gente. La primera escuela pública se instaló ahí en Alemania con la Biblia. bueno, pues, La primera escuela pública en el mundo salió como consecuencia de la reforma. ese es otro atributo a Martín Lutero, ¿no? La educación, la economía, el trabajo comenzó a adquirir un nuevo significado con la reforma. Mientras que había una tradición que enseñaba acerca del trabajo como un castigo, Martín Lutero comenzó a enseñar acerca del trabajo como una bendición de Dios. Yo sé que eso para ustedes, ¿verdad? Usted se siente un poquito, eh, pero como una bendición de Dios el trabajo. Amén. Usted podrá notar, y ahora le voy a, ¿verdad? Como uno también de los beneficios de la reforma, es que cuando usted mira ahora mismo el mundo, usted va a ver que precisamente lo que siguieron los principios de la reforma fueron los países que más prosperaron hasta el día de hoy, son los más ricos. Los que siguieron la tradición católica romana son los países más pobres, porque se daba una formación más mística de la riqueza y que la pobreza tenía que ver un poco con la santidad y todo eso. Por eso usted ve, por ejemplo, más del 50% de los feligreses de la Iglesia Católica Romana vienen de América Latina. Y América Latina es un país pobre, pero Europa es un continente rico, Así es. porque siguieron también los principios de la reforma. Y en todas las áreas fueron afectadas, ¿verdad? Por la reforma. Bueno, yo creo que esto es un tema bien amplio, pastor. Por Un eso, tema que no se hace. no hay muchas cosas que Y no pensábamos, déjeme decirle, hacerlo en un corto tiempo. Cuando conversamos sobre este tema, dijimos, no,
Y todavía quedan cosas todavía por hablar de Martín Lutero. Como con un curso que en un semestre, necesita como un semestre. Un semestre completo. Completo, solamente la reforma. Yo creo que parte de lo que hemos aprendido hoy es que siempre la verdad va a triunfar. Y la palabra dice, y es nuestro eslogan, que la verdad siempre nos va a hacer libre. Y esto fue, yo creo, lo que hemos aprendido de Martín Lutero. ¿Alguna palabra final, pastor, que usted quiera decir? No, yo creo que una de las cosas que esperamos con estos podcasts es estimular la curiosidad en la gente para seguir aprendiendo, no quedarse en una lectura así sencilla, simple de la escritura. Yo siempre digo que una gente puede tener 30 años en la iglesia haciendo lo mismo y sabiendo lo mismo. Y lo comparo con el zapatero que pega puntilla durante 30 años y nunca se inventa un zapato. Así es. Entonces, con esto nosotros queremos estimular a la gente a que haga preguntas, investigue, lea. Hay tantas oportunidades para profundizar en lo que es la vida cristiana que no hay excusa. Bueno, Así que adelante y lo invitamos para el próximo podcast. y que no se le olvide, pastor, que no hemos dicho nada al público, que en realidad se suscriban a nuestro canal, que le den like, que compartan el video. Y recuérdense que este tema es un tema que nos incumbe a todos nosotros, porque es un tema que nos hizo libre de una esclavitud que teníamos. Entonces, denle like, comparta. Haga sus preguntas y sus comentarios. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Sí, sí. Y recuerden que la verdad Ah, siempre nos hará libre. libres. Nos vemos hasta la próxima.